San José Benavides Torres. Fue mayor general y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Nacido en Caracas, Distrito Capital, casado y tiene 3 hijos. Licenciado en Ciencias y Artes Militares, abogado y locutor. Con 33 años de servicio militar, logra ser un deportista de alto rendimiento en la academia. Para el 2015, era jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. En el 2017, jefe de gobierno del Distrito Capital y desde el 2021 es diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas Cenando con Blanca. Hoy tenemos a un invitado especial, compañero, nuestro camarada Antonio José Benavides Torres, diputado, al igual que yo, en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias, Blanca. Mi general. Orgulloso y satisfecho por esta humilde invitación que nos ha hecho aquí al programa y que verdaderamente me llena de orgullo, ¿no? Para mostrar parte de la vida de uno y conocer, pues, de las experiencias, y así todo el pueblo de Venezuela puede, por supuesto, conocer quién es Benavides Torres. Bueno, y de verdad que agradecida por aceptar la invitación y bueno, entrarnos en la vida de Benavides, esa parte humana que estuve leyendo y estudiando sobre tu vida, de verdad que demasiado hermosa, como padre, como esposo, como cadete, y bueno, toda esa trayectoria política y humana que has venido desarrollando a lo largo y ancho de tu vida. Bueno, bienvenido a este programa Cenando con Blanca. Gracias, a todo tu equipo de trabajo, agradecimiento. Y bueno, verdaderamente, tú me dices, ¿de dónde comenzamos? Pues, Háblame de tu niñez, de ese muchacho travieso, sí, de ese niño. Bueno, yo nazco de hace 60 y tanto de años. Sí, yo tengo 61 años. 61. Sí, y bueno, nací en Caracas, en una clínica en San Bernardino para esa época, el 13 de junio del año 61. Igual que tu papá, ¿no? Cumplen la misma fecha. ¿No? Siempre había, sé que lo que somos abogados es una de las materias del derecho que somos colegas. Se hace, bueno, perfecto, se hace el estudio de la concepción. Entonces yo le decía, oye papá, tú hiciste el cálculo de la concepción para que yo naciera el mismo día que tú estabas cumpliendo años. El día de San Antonio, ¿no? El día de San Antonio, el 13 de junio. Entonces, y exactamente hace un mes, porque hoy es 13 de julio y el 13 de junio pasado, pues, cumplí los 61 años. Y papá también, entonces ese día, bueno, para él contándome que fue algo satisfactorio, que él en su cumpleaños estaba naciendo su tercer hijo, ¿no? Un regalo de la vida. 2 hembras, hermanas, primero que yo, y por supuesto ya era pues, su primer hijo varón, ¿no? Y por eso que me puso Antonio también, como él, porque es el día de San Antonio, ¿no? Y somos muy devotos también de San José, y por eso me puso San José, José, y yo recuerdo que siempre los 19 de marzo, o sea, eso era fijo todos los años, asistir a la iglesia de San José, pues, o sea, eso era... Pero por el día de los José y los Josefina. Es correcto, y Josefina. Yo también lo celebro porque mi segundo nombre es Josefina. Sí, sí. Bueno, nací... recuerdo mi niñez cuando ya mi pequeño vivimos todo el grupo familiar con mi abuela en una casa muy humilde en Aguasalud, ¿no? De la avenida Sucre, una parte de arriba que era la casa de mi abuela materna, y ahí vivimos durante esos primeros años de vida, yo calculo como hasta los 6, 7 años, cuando nos mudamos de ahí para el Valle. Y ya estando en el Valle, por supuesto, hasta que ingresé a la Academia Militar, ¿no? ¿Cómo llega a decidir ese paso crucial de entrar en aquel momento a la escuela? Sí, bueno, yo tuve unos familiares militares, eran unos primos de mamá, de mi familia, que ellos eran de Maracay y eran de cadetes del ejército. Y ellos, como los cadetes salen de la academia y van siempre donde un familiar, ellos iban a la casa allá, ¿no? Eran unos sobrinos y unos primos. Entonces eran 2 de ellos que eran cadetes. Cuando ellos llegaban allá con aquel traje azul, lo más hermoso, la daga, después el sable, cuál era el cadete, el alférez de 4º año,
la gorra. Entonces yo pequeño usaba toda esa, bueno, me colocaba la gorra, o sea, me llamaba mucho la atención. ¿Qué edad tendrías? No, 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, pero después ya en el Valle resulta ser que los cadetes en diciembre salía la Academia Militar del Ejército y para ese entonces la EFOFA, que ahora es la Academia Militar de la Guardia Nacional, salían en un desfile por la Alcabala 2 de Longaray con la banda marcial, la banda de guerra, el curso militar, el curso general, todos los cadetes desfilando porque iban en diciembre a hacer lo que era la misa de aguinaldo en la iglesia del Valle, que está al lado de la Plaza Bolívar, ¿no? Esa iglesia del Valle, ahí yo hice mi primera comunión, ¿entiendes? Entonces, toda mi niñez, mi adolescencia fue allá. Entonces, siempre estaba, caramba, esa admiración hacia los cadetes, la parte militar, ¿no? Pero después llegó un momento que durante unos años ya en bachillerato cambió esa concepción por la misma dinámica de los compañeros. Unos iban por la parte de ingeniería, el otro quería estar. Entonces, bueno, yo me inscribo en la Universidad Central, en Maracay, para estudiar agronomía, ¿no? Pero esperando cupo, yo dije, no, me voy para la Academia Militar, le digo, mira, papá, estoy interesado, y por supuesto influenciado con un general conocido de la familia durante años, el general Elio Antonio García Barrio, fue presidente de la Corte Marcial y que fue muy conocido porque llevó el caso de la investigación de Posada Carriles, el avión cubano en esa época. Él vivía en Parque Central y siempre nos hablaba mucho de la carrera militar, y para nosotros él era una admiración, nosotros adolescentes, bachilleres, viendo a ese general, ¿no? Aquella rectitud, aquella honestidad, esa admiración, por supuesto. Entonces, cuando empieza el interés, o sea, él dice, no, yo no quiero que se vayan presenten en la Guardia Nacional, no por el Ejército. Entonces, y así en la escuela, que ahora es academia. Que ahora es academia, ¿no? Entonces, la EFOFA, para ese entonces, presentamos por supuesto, todos los exámenes de admisión y, bueno, y ingresamos, ¿no? En el año 81 para graduarnos durante los 4 años de formación, el año 85. De ahí nos graduamos el año 85, era presidente Jaime Lucinche, fue el que nos entrega el sable de oficial. ¿No estaba tomado? Esa era una cualidad muy particular de él, que siempre, ¿no? Él y ese grupo que lo acompañaban, ¿no? Era muy tomador de caña en esa época. Bueno, fíjate que durante esa época de subteniente, porque existió ese grado de subteniente en aquella época de la Cuarta República. Que Chávez reivindicó esa parte, porque era sub por debajo. Por supuesto. Por debajo sí, aquello del de sub, eso fue eliminado apenas el presidente Chávez recibió la presidencia. Bueno, hizo los cambios, todo en esa transformación de la institucionalidad militar, y comenzó esa transformación muy positiva para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Porque en esa época se hablaba de Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? En plural, ¿no? Él eliminó eso, una sola Fuerza Armada. La reivindicó. Sí, por supuesto, y más a la Guardia Nacional, que yo me siento muy orgulloso, agradecido eternamente con Chávez. ¿Por qué? Porque él, a la Guardia Nacional, nosotros antes nos llamamos Fuerzas Armadas de Cooperación, FAC. Eran las abreviaturas, FAC, Fuerzas Armadas de Cooperación. Éramos como unos auxiliares de los demás componentes. Y fue Chávez que en la Constitución del año 99, bueno, ingresa a la Guardia Nacional como un componente más de la Fuerza Armada, nos da rango constitucional, ¿no? Entonces, o sea, son el orgullo que nosotros, los que fuimos por nuestra carrera militar y más lo de la Guardia Nacional, bueno, vivimos esa experiencia, ¿no? Bueno, esos primeros años de mi carrera me especialicé en la unidad de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana como fundador del Grupo de Acciones de Comando que está actualmente enmacarado.
me especialicé en todos los cursos, rescate de rehenes en áreas confinadas. Bueno, ahorita que vamos a... patrullaje en selva. Vamos a una pausa y ya regresamos muy bien. Con más de nuestro camarada Benavides. Ya regresamos. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, regresando a esta pausa de Cenando con Blanca y esa hermosa historia de Benavides. Sí. Quedamos en la parte... La formación del Grupo de Acciones de Comando de las Fuerzas Especiales. Como te dije, me especialicé en operaciones de comando porque era una unidad que se requería para ese entonces ante las situaciones que se estaban sucediendo en la frontera venezolana, ¿verdad? De una delincuencia organizada, y para ese entonces se requería una unidad, ¿verdad? Para que no fuese del componente ejército, sino que fuese nuestra función como Guardia Nacional, que nos encargamos del mantenimiento del orden interno, que cumple funciones policiales, para actuar en estos casos de contingencias especiales, ¿no? Esos casos de rehenes que se nos presentaron, recuerda los hechos, ¿verdad? En la clínica San Román, ¿verdad? Unos secuestros, otros casos que ocurrieron en Terrazas del Ávila, situaciones en la frontera también de grupos irregulares. Entonces se requería unidad, y para ese entonces fue creada esa unidad para, bueno, contener, ¿no? Era una unidad de golpes de mano y nos especializamos en operaciones de comando, rapel, paracaidismo, rescate de rehenes en áreas confinadas, patrullaje en selva, toda una serie de cualidades que requiere una unidad de fuerzas especiales. Y eres deportista, y practicaste deporte. También, sí, porque, muy vinculado a la parte militar. Sí, yo practiqué un deporte en la Academia de la Guardia Nacional que se llama pentatlón militar. Esa es una disciplina deportiva netamente militar, ¿no? Porque son 5 pruebas en la cual el atleta tiene que, bueno, competir en las 5 un día de por medio, ¿no? Consta de tiro de fusil a 200 metros, ¿verdad? Que es una técnica de un gran tirador, un tipo francotirador, ¿verdad? También tienes técnicas de pasaje de la cancha a obstáculos, también es una de las pruebas. ¿Okay? La tercera prueba es natación con obstáculos, una piscina de 50 metros con diferentes obstáculos que se atraviesan en el camino, que el atleta tiene que pasarlos, pues, en el menor tiempo posible. Igualmente la cuarta prueba es lanzamiento de granada, tanto de precisión como de potencia, ¿no? El que la lance más lejos, ¿no? Entonces son técnicas propias de un militar. Y igualmente el cross country, que es la quinta prueba, que es una carrera de 8 kilómetros, ¿no? Para el tiempo del año 83, que yo competí en un suramericano de cadete, impuse récord suramericano, ¿no? Un récord que se mantuvo en la historia porque pasaron muchos años, la reglamentación cambió después a 8 kilómetros, en vez de 4 lo cambiaron a 8, y mi récord quedó de por vida, registrado en los libros de la historia de récord suramericano, ¿no? Fue en cross country. A nivel nacional impuse récord de tiro de fusil en granada también. ¿Sabes? Que me destaqué en la carrera militar, fui seleccionado para llevar la antorcha panamericana. ¿Te recuerdas? En el año 83, bueno, tú estabas muy pequeña. No había nacido. No, en ese momento no existía. Bueno, fui seleccionado por el sector militar a llevar la antorcha por mi participación, porque mi participación en este suramericano hizo que Venezuela quedara campeona en los Juegos a nivel general, ¿no? del suramericano de cadete. Posteriormente fui seleccionado para ir a 2 mundiales, uno en Venezuela que se celebró aquí, vinieron países, más de 30 países participaron en un mundial de pentatlón militar que se organizó en el año 89, y eso nos dio los puntos suficientes para ir al año siguiente, en el 90, para un mundial en Alemania,
y tuvimos una buena representación de un grupo de oficiales tenientes que iban del ejército, de la Guardia Nacional, de la Armada. Estuvimos en Alemania representando a nuestra patria venezolana. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas jovencito que ingresa allí a la escuela y que le tocan hacer la prueba de valor, te lo digo porque, o sea, yo tuve la experiencia de mi hijo y de esos muchachitos, de esos que estaban ingresando, que cuando lo tenían que lanzar de la piscina, que claro, veían eso allí, o sea, Benavides, ¿cómo se sintió allí? Bueno, nosotros en la formación militar tenemos varios escenarios para hacer pruebas de valor al cadete, para que se vaya forjando su espíritu y nosotros detectar aquel débil, ¿verdad?, que pudiese tener la duda para ejecutar alguna acción. Esto es parte de la formación militar, porque va a requerir que en la formación de cadete pasar las penurias para luego garantizar que un oficial, una vez que se gradúe, pueda tomar decisiones, pueda tener la fortaleza moral, espiritual, ¿verdad?, para tomar decisiones acertadas, lógicas y oportunas, pero a la vez también tener, por supuesto, la rectitud, ¿verdad?, el ejemplo para llevar a cabo, o sea, cualquier decisión. O sea, fíjate, o sea, te digo, en mi caso particular, ¿no? El ejemplo es muy importante en la Fuerza Armada. Cuando un comandante de unidad desde muy pequeño se destaca a nivel de cadete y a nivel de oficial, bueno, esas son pruebas que le pasa durante la carrera para uno demostrar después ya graduado oficial a través del ejemplo. Esa prueba que tú hablas la del salto al vacío en una piscina de 10 metros de altura del trampolín, pero recuerda que son 10 metros hasta el nivel del agua, pero del agua hacia el fondo de la piscina son 10 metros más, que es la fosa. Entonces, cuando el cadete o la persona se para en el borde y lo mandan a lanzarse al vacío, o sea, a cualquiera, o sea, tiene que tener valor. Mucho valor. Por eso le llaman la prueba de valor. ¿Me entiendes? En la unidad de fuerzas especiales, una prueba de valor era colocar una granada, quitarle la espoleta, un grupo de oficiales e instructores y los alumnos del curso de fuerzas especiales, se abre un huequito en el piso y se coloca una granada explosiva, fragmentaria, y ahí todo en cuestión de segundos, como una granada se explota a los 6-7 segundos por la espoleta de retardo, es una prueba de valor. Mucha gente de repente puede salir alguien que se queda asustado, aterrado porque que cree que se va a morir ahí con una granada. Entonces, todas esas son pruebas que el cadete, el oficial va superando a través de estos ejercicios. O sea, que el que quede allí está totalmente aprobado, capacitado. Igual que el paracaidista. A defender su patria, a defender nuestra patria. El paracaidista, antes de lanzarse del avión, pasa por un periodo de un mes de entrenamiento, que, bueno, en las cuerdas, caídas, o sea, cualquier cantidad de entrenamiento, pero llega un momento que antes de ir a saltar en el avión, lo pasan a una torre, que es el salto de la torre, que hay que lanzarse al vacío. Pero claro, con el paracaídas enganchado en una guaya, pero la persona al lanzarse al vacío, muchos cadetes han sido dados de baja por no lanzarse de la torre. Otros que no se graduaron de paracaidistas porque no se lanzaron de la torre. Entonces ahí es donde se va diferenciando. Les dio pánico y se quedaron ahí. Es correcto, esas son parte de las pruebas de valor. Benavides, cuando llegaba diciembre, que ya llegaba ese fin de año, estoy hablando Benavides cadete, que ese encuentro con la familia, inclusive que iban muchachas, hermanas de otros compañeros, claro. que era el baile, eso bonito, sí. E inclusive el concurso que ustedes hacen de los nacimientos, porque ustedes todo lo que hace tiene que ser a uno. Sí, fíjate lo siguiente, Blanca. Que era la emulación entre ustedes para hacer las cosas bien. Para el cadete, llegar la Navidad a la escuela es lo máximo. Es lo máximo, porque, ¿verdad? caramba, ese encuentro, además de familiar, es muy bonito,
porque a todos los cadetes los involucran de lleno a hacer todo el ornamento, el adornaje de todos los dormitorios, de los salones de clase, de los pasillos, de toda la escuela en general, a colaborar para poner la escuela En diciembre es en una diciembre. revolución. Entonces, los conjuntos de gaita, las invitaciones, las prácticas, las invitaciones, los encuentros familiares que se hacen, de manera tal que es un momento muy esperado por el Hermoso. cadete en diciembre. Y bueno, y por supuesto las fiestas que se desarrollan con la participación de todos los compañeros de las demás escuelas. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con las anécdotas de nuestro cadete Benavides. Ya regresamos por ANTV. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, regresando a esta pausa, con más de la vida de Antonio Benavides. Así es. Quedamos algo ahí al aire, vamos a retomarlo Sí, en referencia a esas cosas que tú practicabas allí. sí. Bueno, una experiencia maravillosa que me correspondió como jefe del grupo de acciones de comando fue haber descendido el salto ángel en rapel, ¿no? Por las técnicas que ya conocía, con la drisa, el mosquetón, los equipos de seguridad. Bueno, nos aventuramos un grupo éramos 4, un sargento, mi persona, y 2 compañeros rapelistas que eran excursionistas, ¿no? Y ya conocían la ruta del Salto Ángel. Entonces, bueno, un día domingo llegamos en helicóptero al techo del Salto Ángel y el lunes a las 5 de la mañana estábamos descendiendo el Salto Ángel. Hicimos este descenso, el salto más alto del mundo. Bueno, prácticamente los 800 y tantos metros tiene de salto. Por supuesto, hicimos récord también, 10 horas y media nos tardamos en bajar en 28 estaciones. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Que a nivel, bueno, queríamos hasta mandar estos videos a National Geographic a fin de que reconocieran nuestro récord de bajar, descender el Salto Ángel, ¿no? Siempre me gustó esa parte de adrenalina, aventura. Me he lanzado en paracaidismo libre, claro, enganchado con otros compañeros del instructor para sentir precisamente esa sensación a 13.000 metros de altura, ¿verdad? O sea, que eres un hombre extremo. Sí, me gustan los deportes extremos, ¿no? Soy buzo también de combate, pero después le doy el número de teléfono de Benavides para que lo llamen. Bueno, me Si reúne el especialicé. perfil de ustedes, pues. Sí, me especialicé en esa parte de hacer buceo, ¿ok? ¿Eres buzo? Sí, ¿Todavía buceas? de pesca, sí, me gusta, hice mis cursos de ¿Dónde especialidad. lo practicabas? Ahí en Chichirivichi, en Carabellera hice el curso y bueno, ¿Y en esos sitios de buceado buceo, en todas las playas de Venezuela. ¿Cuáles playas te Los Roques, recomiendas? Los Roques, La Tortuga, muchos sitios. Bueno, hay unos sitios que son para pesca, ¿no? Propiamente. Yo he pescado ahí en la Guaira, en el Placer, agujas, pez aguja ya con caña, ¿no? Pero también he buceado donde nos hemos metido con... mujeres, Benavides, en nuestra revolución hay hombres, mira, sí, extremos. Sí, he sacado pez aguja de 140 kilos, 150 kilos, ¿ok? Son unos animales que son el doble de uno, ¿no? Y esa lucha. Quedaste, mire, cortico con Benavides. Bueno, todas esas experiencias que a uno, yo digo que el ser humano, bueno, siempre tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta hacer la curiosidad, siempre voy hacia donde yo quiero hacer eso y lo hago. Lo logras. Desde muchacho me caractericé en esa actividad, o sea, mis padres decían, oye, pero Tony, pues a mí me dicen Tony, ¿no? En diminutivo Antonio, que yo me iba sin pedir permiso y yo me metí en un grupo de voluntarios de esto de defensa civil a ser bombero forestal, sin pedirle permiso a nadie, sino que yo quiero ser bombero forestal. Y así fue, pues. Una travesura de niño. Entonces, sí. Comparte me iba a con hacer nosotros. deporte, me recuerdo, yo vivía en el Valle y me iba para el velódromo Teo Capriles en La Vega a hacer ciclismo en la pista
de muchachos, ciclismo, después hacía béisbol y hacía natación ahí mismo. Pues. ¿Un castigo que hayas recordado? Sí, castigo. Bueno, una vez que me rompí la cabeza, mi papá se molestó mucho, ¿sabes? Porque, bueno, me había roto, me suturaron y otra vez, entonces fue un castigo, ¿no? De tiempo que no me dejaron hacer ese deporte durante un tiempo, ¿no? ¿Otro castigo? Pero mucho, porque bueno, la rigidez de la familia me permitió, uno ve cuando es joven, dice, bueno, los padres cuando son rígidos, pero después uno ya de adulto y con hijos, uno se da cuenta de la importancia que ha tenido la formación de hogar. Tienes? Tengo 3 hijos, ya acaban de graduarse de economistas los 2 varones, y tengo una hembra. El mayor tiene 27, va a cumplir 27 años ahorita, el segundo tiene 24, que va a cumplir ahorita el 20 de julio, y la niña, que es la consentida de la casa, tiene 21 años, que acaba de cumplir. ¿Y tienes también. un consentido, Tengo, una mascota? tengo 2 consentidas en la casa, que es la hembra, que es un bulldog francés, una bulldog francés, que tiene 2 años con nosotros. Y bueno, esa es la consentida de la casa. Que duerme contigo y con tu esposa. Sí, en ocasiones, ¿no? Que la tenemos, bueno, porque los animales para el grupo familiar es de mucha importancia, ¿no? Aprender a amar a los animales y desarrollar ese instinto, bueno, de protección es algo increíble, maravilloso, ¿no? Y mi hijo, bueno, tenemos un Rottweiler que tiene un tamaño descomunal, tiene apenas 9 meses y es otro consentido de la casa, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que a mí toda la vida me ha gustado tener animales, y tuve animales en mi época, que bueno, te lo contaré en el otro programa, pues hasta serpientes tuve en mi casa, o sea, una locura, ¿no? Benavides es extremo. Sí, o sea, pero son cosas que esas vivencias de uno a nivel, bueno, familiar. ¿Y en el hogar eres militar? En algunos momentos. Yo he ido cediendo porque la edad te va permitiendo a ti, bueno, entender las nuevas realidades, esta nueva generación de la juventud, ¿verdad? Estos muchachos, ya es una nueva época que para ellos que es totalmente diferente a la que tuvimos nosotros, que tuvimos con nuestros padres. Entonces, la disfruto con ellos. ¿Entiendes? Yo después que pasé a retiro, mis hijos me dijeron, papá, queremos que tú te tatúes, y venga con mis hijos, se han tatuado. Yo tengo, ¿Y te tatuaste después? Me tatué los brazos, y yo, ¿cuál es el problema? Porque para ingresar, lo primero que te ni siquiera puedes tener huequito. No, eso lo hice después que pasé a retiro. ¿Qué te tatuaste? ¿No lo puedes? Bueno, tengo aquí el Cerro del Ávila, como caraqueño. Pensé que era un pez aguja. Tengo un tigre aquí en el brazo. Ok, tengo un sello de protección de la medalla de San Benito, lo tengo grabado acá, ok, y por supuesto en chino, cuando tuve la oportunidad de visitar China, me tatué una palabra que soy un ganador en chino, ¿no? Entonces, para siempre recordar, y lo que siempre papá decía, para descanse, que había que destacarse, donde uno participara había que destacarse, no ser uno más del montón, sino que siempre en toda actividad había que destacarse por algo. Pues. Así me decía mi papá también. Sí, entonces eso siempre, ese recuerdo que me queda grato de mis padres, la formación. Tengo mi madre viva, tiene 84 años, está lúcida. Ojos, por ahí me dijeron que lo heredaste de tu mamá. Sí, mamá es blanca, mi mamá es de tu color, creo que más blanca y de ojos azules. Ojos a Benavides, no son color caramelo, en la pantalla. Hágale un close-up allí. Mira, demasiado hermosos esos ojos de tu mamá. Gracias, sí, los ojos de mamá. Se puso rojito, ¿eh? Sí. Bueno, sí, mi mamá, su padre es descendiente de alemanes, de la familia Granco, que llegaron a Puerto Cabello en su época. Él fue oficial de la Armada, ¿no? De esas primeras promociones del año 36, 37. Y bueno, también, la llevaba en la sangre, ¿no? Del estamento militar. Mi papá de caraqueño, sí, de temas oscuras. Entonces, bueno, esa liga es mestizo, pues, y bueno, somos 4 hermanos, 2 hembras mayores que yo soy el tercero de los hermanos, y mi hermano menor, que está fuera del país.
Bueno, vamos a una pausa y de regreso, bueno, quedan unas preguntas al aire, nos va a mostrar los tatuajes, no mentira. ¿Cocinas? Sí, también, sí, me gusta. Me lo dices al regreso. ¿Cómo no? Ya regresamos por ANTV, Cenando con Blanca. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Ya regresando de esta pausa, Cenando con Blanca, quedó una pregunta al aire. ¿Cocinas? Sí, cómo no. Mira, papá nos enseñó desde muy pequeño a cocinar y él decía que para que no pasáramos trabajo en un futuro, ya, bueno, ya de adulto o casado, pudiésemos nosotros desempeñarnos, pues, hacer cualquier tipo de comida en la casa. Y yo, te digo, domino prácticamente todo. O sea, soy un amante de las pastas, ¿no? Por supuesto, confeccionamos lo que sea en la casa, la arepa, la masa, todo, arroz, sopa, cualquier cosa. Soy la carne, me gusta en todas sus especialidades, de manera tal que para mí, bueno, eso no es ningún tipo de problema para yo defenderme a la hora de que falte alguien, bueno, por supuesto en la casa, la jefa del hogar, mi esposa o mis hijos, yo puedo elaborar cualquier tipo de alimento. ¿Vas al mercado? Sí, también hago las compras del mercado de mi casa, lo hago yo. O sea, yo sé diferenciar en los vegetales todo lo correspondiente a las diferentes ramas, el cilantro, el perejil, ¿me entiendes? La albahaca, todo ese tipo de las vegetales, hortalizas, frutas, de manera tal que yo no paso trabajo en ese particular. Y que en la escuela militar, la academia, o sea, también tú tienes que pasar por un proceso importante de conocer y pasar pruebas de supervivencia y en los diferentes cursos saber ahorrar, saber consumir lo necesario para mantener tu cuerpo ante una exigencia. Eso es ya algo natural en uno en los militares, pues. Una anécdota del comandante Chávez. Mira, dos importantes que, bueno, los llevo siempre en el alma y en el corazón con Chávez. Yo estaba en la Casa Militar en el grado de mayor cuando él recibe la presidencia de la República. Está de cumpleaños el 28 de julio de ese año, de ese primer año de gestión de él, de gobierno, y en las afueras, en el estacionamiento de la casona, lo está esperando un grupo de personas, señoras con tortas y todo para desearle el feliz cumpleaños al presidente. Yo le doy parte al presidente Chávez. Mire, allá afuera en el estacionamiento se encuentra una multitud de pueblos que quieren recibirlo, darle unas tortas y darle, bueno, entonces, pero la caravana presidencial por la seguridad y por todo, o sea, cuando arranca de la casona no la detiene nadie. Bueno, el presidente Chávez se paró, cuando va arrancando se paró en el estacionamiento, atendía a su pueblo, pues, y se bajó del carro y felicitaciones, besos y abrazos. Yo estoy distanciado de él como unos 15 metros y de repente me llama, Benavides. Entonces yo salgo corriendo y ordena, mi comandante. Bueno, un niño le llega con un regalo, pero era un regalo de una garza que colocaban en las autopistas de adorno, de ornato, que eran de concreto blanco, unas garcitas muy bonitas. Y le colocan un lazo que era, me recuerdo, de este color rojo, ¿no? Entonces, bueno, Chávez, este regalo, y cuando Chávez ve a un niño de 6 años que le está regalando semejante regalo así de pesado, porque era pesado de concreto, ¿verdad? Mira, muchacho, entonces Chávez, no tenemos dónde vivir, le dice el niño. Y el presidente, ¿cómo que no tiene dónde vivir? ¿Y dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu...? Allá está. Y viene la señora, la manda a buscar, la señora con otro niño en la mano y cargando con otro bebé en los brazos. Y me llama, quiero que atiendas este caso, Benavides, me resuelva. Entonces, bueno, se fue el presidente, le dieron tal, y yo fui, ¿tú sabes dónde estaba viviendo esa señora con el bebé, con sus hijos? En un carro chatarra al frente de Venezolana de Televisión. ¿Oyeron? Cuando yo vi ese escenario de la señora, ahí tenía todo para vivir en esa chatarra. O sea, acuérdense que estamos pasando de la Cuarta República a la Quinta.
¿ok? Y cuando nos encontramos con ese panorama, yo, Dios mío, de una vez tomé nota, nos la llevamos, le informo al general de la Casa Militar, Martínez Morales, y bueno, de una vez se le adjudicó una vivienda a la señora y se le dio trabajo a la señora. ¿Me entiendes? O sea, eran los momentos, yo decía, bueno, más hermoso. Sensibilidad humana fue lo que yo sentí en ese momento. Y el otro caso fue el hospital de campaña que se hizo en la Plaza Caracas, el primer gesto que hizo a nivel social el presidente Chávez en la Plaza Caracas, en su primer año de gestión, que ordenó un hospital de campaña ahí. Bueno, ahí colocaron cualquier cantidad de quirófanos, consultorios médicos, carpas, camiones del ejército, quirófanos, todo. Y resulta ser que cuando se abrió este hospital hacia el pueblo, bueno, eso era impresionante, miles y miles de personas del pueblo de Venezuela, Blanca, haciendo cola para una odontológica, una hernia, una operación de esto, una consulta de esto, miles y miles de personas. Yo decía, Dios mío, o sea, qué necesidad tan grande tiene el pueblo, ¿verdad?, en materia de salud, ¿entiendes? Entonces, fíjate la visión de Chávez de lo que se estaba encontrando apenas recibiendo él el primer año de gobierno. De manera tal que esas son dos situaciones. Tengo muchas más que contar, porque en la casona, imagínense, yo ahí, bueno, siempre conversaba con su esposa Marisabel, Rosa Inés tenía apenas un añito, Huguito tenía como 7 años, y era, bueno, el muchacho que estaba ya siempre compartiendo, sus hermanas, Rosa y María Gabriela, o sea, entonces son momentos que ahí compartimos especiales y que para mí fue muy satisfactorio. Claro, viviste ese momento hermoso de estar al lado de un gigante. Así es, sí. Bueno, ya hablamos de tu niñez, de tus padres, de tus hijos, de tu experiencia en la academia militar, de los tatuajes, que cocinas. Ya ahorita, hoy por hoy, Benavides diputado a la Asamblea Nacional. Sí. Bueno, fue un cambio verdaderamente es brusco, un cambio de venir del estamento militar, 4 años de formación más 33 años de servicio, son 37 años, una vida completa dedicado a la carrera militar, y tú sabes cuál fue mi trayectoria, ¿verdad? Durante mi ascenso, gracias, los diferentes cargos de importancia que tuve en la institución militar, y que llegué a comandante general, bueno, en ese año 2016-2017. Fue una experiencia maravillosa. Una vez que yo entrego la comandancia general, el presidente Nicolás Maduro me nombra a los 2-3 días jefe del gobierno del distrito, que ahora es jefe de gobierno capital, ¿no? Aquí en Caracas. Estuve por 6 meses como jefe de gobierno de Caracas, y fue una experiencia maravillosa a nivel. Ahí comencé yo a ver la gran diferencia del estamento militar a lo político. Empecé a relacionarme ya con la estructura del partido, con todo, ¿me entiendes?, a nivel político, y a esa interrelación. Y yo dije, caramba, me gusta y quiero seguir incursionando en esto. Ok, terminé como jefe de gobierno, tuve 1 año y medio, casi 2 años, recorriendo el país. Estaban las sanciones, estaba yo sancionado del 2015 con el decreto Obama, por supuesto, pero y ante las sanciones unilaterales, y toda la economía estaba en declive, me fui a recorrer el occidente del país para hablar con los productores, hablar las deficiencias, empezar a tomar nota y ver la realidad que estaban viviendo en la parte agraria, alimentaria. Y entonces me di cuenta de muchas cosas, y yo dije, oye, yo quiero seguir luchando por la parte social de mi pueblo, quiero seguir incursionando, me interesa, me gustaba. Y entonces pedí la autorización ante la Dirección General del partido. ¿Y te la aprobaron? Me la aprobó. Ahorita estás en varias comisiones, rapidito, porque sí, ya vamos tengo la terminando. comisión, soy integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, ¿verdad? Pero estoy en la más importante de la Asamblea Nacional, la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Extraordinaria gestión que hemos estado haciendo con el presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. También integro la Comisión de la Revolución del Sistema Judicial, importantísimo para mí, asignado a
el Estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Y también soy jefe de la fracción parlamentaria de Caracas y ahora recientemente recibí la presidencia del Grupo Amistad Venezuela-Qatar, de manera tal ¿Donde que estamos juntos allí? Estamos juntos en esta gran comisión y que bueno. Mira, te quedó hermoso esa actividad de Qatar. Gracias, bueno, a todos. Ahí sí te honora lo que tu padre te dijo. Exactamente. Que no seas sí. más del montón. Distinguirnos pues del montón. Esa idea de todo eso que hiciste. Todo ese aparataje, bueno, precisamente hacer resaltar pues con las iniciativas. Yo digo que siempre un diputado, y hay que prestar atención siempre a las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando habla del minimalismo, que él no quiere que sus funcionarios, bueno, todos los que estamos en la administración pública no podemos ser minimalistas de hacer lo mínimo, ¿no? Más bien tenemos que resaltar. Entonces con el ingenio, la creatividad y la iniciativa nos permite a nosotros resaltar en todo lo que hagamos. Y aquí por eso es que hicimos ese despliegue. Ya vamos pues. despidiendo, Sí. Los minutos en televisión son cortos. Sí. Bueno, quisimos hablar de muchas cosas más, pero no se pudo. Bueno, de verdad, bueno, gracias por estar aquí en nuestro programa. Bueno, vamos a cenar. Gracias, Blanca, nos arreglamos en buenos estilos. ¿Ah? Las mujeres bonitas es la que lucha, mira cómo nos ponen bonitas. Te voy a invitar para que te arregles en buenos estilos. Allá en Valencia, Parroquia Miguel Peña, sí. sector Bella Florida. No, por supuesto, siempre yo voy cada 10 días a hacerme un corte militar y bueno, si están dispuestos a hacer un corte militar, con mucho claro gusto, que sí, en buenos estilos. Bueno, ya despidiendo este programa, vamos a cenar. Bueno, para el próximo jueves a las 8 de la noche, cenando con Blanca. Se les quiere, muchas gracias.